hay más de 2 millones de especies de animales vivos en el planeta hoy. Esa es una cantidad asombrosa, un grado tremendo de diversidad. Y eso es solo una instantánea en la línea de tiempo de la historia natural. Ahora, los humanos modernos, o Homo sapiens, la especie que estaremos considerando en este video, han estado en la Tierra alrededor de 300.000 años, y muchas especies de animales han venido y se han ido en ese tiempo. Los primeros homínidos aparecieron en escena hace unos 6 millones de años, una época en la que la fauna en el planeta Tierra era muy diferente a la fauna de la era moderna, con solo similitudes dispersas. En otras palabras, los humanos y sus parientes más cercanos han encontrado un número asombroso de animales increíbles, muchos de los cuales todavía están con nosotros hoy. Sin embargo, muchos más se han perdido en los anales del tiempo, extintos, desaparecidos, se fueron. Entre estas especies hay criaturas que los primeros humanos apenas se perdieron de conocer. O existieron mucho antes, lo cual seguramente habría sido inconcebible para nuestros antepasados. Hoy nos enfocaremos en estas especies, los animales que el Homo sapiens se perdió de conocer. Algunos de estos animales se extinguieron justo antes de que los humanos modernos llegaran a sus ubicaciones, mientras que algunos de ellos son mucho más antiguos. Criaturas que existieron mucho antes de que los homínidos incluso comenzaran a evolucionar. Vamos a echar un vistazo en profundidad a algunos de los ejemplos más espectaculares y extremos de estos animales. Criaturas que seguramente habrían asombrado a nuestros antepasados. Únete a nosotros en un recorrido por la historia natural, para descubrir las criaturas que los primeros humanos se perdieron de ver. Comenzaremos nuestro viaje mucho tiempo atrás, hasta el final de la era Mesozoica, un segmento de la historia natural que terminó con la extinción del Cretácico que acabó con los dinosaurios no aviares hace unos 66 millones de años. Puede parecer obvio, pero los seres humanos o sus parientes inmediatos nunca han coexistido con los poderosos y terribles lagartos de los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico. La era de los dinosaurios llegó mucho antes que la era de los mamíferos, y los humanos solo aprendieron la verdad sobre los dinosaurios no aviares en 1842, cuando el paleontólogo británico Richard Owen los describió como gigantescos lagartos torpes, representados librando batallas aterradoras en un paisaje lleno de volcanes. Los hallazgos recientes de dinosaurios han probado que Owen estaba errado. Obviamente los dinosaurios sí existieron, pero no de la manera que él describió. Criaturas ágiles con plumas, tanques blindados voluminosos y colores vibrantes notados en los descubrimientos modernos han mostrado a estas criaturas bajo una nueva luz. Pero eso es una historia para otra ocasión. Aunque los humanos no coexistieron con criaturas como el tiranosaurio o el triceratops, como algunas pocas películas antiguas en blanco y negro podrían haber llevado a las generaciones anteriores a creer. Actualmente compartimos el planeta con más de 10.000 especies de dinosaurios aviares, las aves. Las aves no solo están relacionadas con los dinosaurios, ellas son dinosaurios. Y cada vez que ves un petirrojo o un mirlo desde la ventana de tu jardín, estás observando un linaje de criaturas que se separó de los dinosaurios terópodos no aviares hace unos 150 millones de años. Si quitas las plumas y la carne de un ave, el esqueleto que verás se parecerá mucho al de un dinosaurio terópodo. Estos terribles lagartos aún están entre nosotros, pero quizás no son tan terribles como algunos de sus antepasados. Dicho esto,
Los seres humanos se perdieron de algunas verdaderas maravillas naturales con los dinosaurios. Nunca más han evolucionado criaturas como los poderosos carnívoros terópodos, y las criaturas terrestres tan grandes como los mayores saurópodos han estado ausentes del mundo desde que desaparecieron para siempre. Junto con la desaparición de los dinosaurios, perdimos una serie de diferentes grupos de reptiles antiguos que hoy en día no se ven en ninguna parte. Nada en la Tierra hoy se parece a un pterosaurio, los reptiles voladores omnipresentes del Mesozoico. Nuestras aguas están hoy vacías de ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque se pueden observar restos de estos últimos en criaturas como los lagartos monitor y las grandes serpientes. El Mesozoico era casi un mundo alienígena en comparación con el nuestro, y uno solo puede preguntarse cómo habría sido experimentarlo. Pero volvamos a las aves. Las aves evolucionaron en formas y tamaños verdaderamente extraños después de que sus parientes no aviares fueron exterminados por el evento de extinción del final del Cretácico, y la subsiguiente era Cenozoica dio paso a algunos de los dinosaurios aviares más gloriosos y aterradores que jamás hayan vivido. Eso nos lleva muy bien a nuestro siguiente segmento. Antes de que los Homo sapiens llegaran a las Américas, los paisajes cubiertos de praderas y llanuras eran gobernados por las aves. Aves del terror. Antes de que su lugar en el ecosistema fuera esencialmente usurpado por gatos dientes de sable como el esmilodón. Las aves de presa no voladoras dominaban como depredadores, y los primeros humanos apenas se libraron de caer presa de ellas. Unas 25 especies de aves del terror de la familia Phorusrhacidae estuvieron presentes a lo largo del Cenozoico tardío y existieron principalmente en Sudamérica antes de que el gran intercambio faunístico americano permitiera a una especie, Titanus, migrar al norte a través del puente terrestre centroamericano que ahora está compuesto por países como México, Nicaragua y Honduras. Todas las aves del terror se erguían sobre largas y poderosas patas que carecían de plumas musculares y, en las especies más grandes, casi como pilares, estas extremidades traseras permitieron a estos gigantes un tremendo grado de velocidad, permitiéndoles perseguir mamíferos a través de las llanuras y pastizales abiertos. Sin embargo, sus cuerpos, cuellos, alas, colas y cabezas estaban emplumados y proporcionaban al ave aislamiento contra los elementos y quizás también los medios para mostrar a sus posibles parejas. No todos ellos eran gigantes depredadores apex. Coelopterus, el enano de 1 metro de altura de la familia, probablemente cazaba mamíferos y reptiles más pequeños escondiéndose en las altas hierbas de las llanuras pomposas de Sudamérica. Sin embargo, las especies más grandes se ganaron su nombre común. Calenken, el pájaro del terror más grande que ha vivido, medía casi 3 metros de altura y pesaba más de 100 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los pájaros más grandes que jamás han existido. La característica más llamativa de un pájaro del terror, llevada al extremo más grande en Calenken, era el pico. En Calenken, este cráneo solo medía casi 1 metro de longitud, con el pico constituyendo una proporción sustancial de eso. Era tanto largo como en forma de hacha, con un mortal gancho curvado en el extremo de la mandíbula superior. Mientras que las patas de Calenken podían administrar patadas mortales durante la caza y probablemente se usaban de esta manera para derribar inicialmente a la presa. Es el pico el que asestó el golpe final.
Los paleontólogos teorizan que una vez que las aves del terror más grandes derribaban a su presa, podían usar su pico como un arma afilada, una que podría romper huesos, cortar órganos vitales y desgarrar con relativa facilidad. Las aves del terror más grandes eran capaces de derribar mamíferos con pezuñas. Los pequeños caballos y parientes de los ungulados modernos eran presa justa para estos gigantes y persistieron en dominar hasta hace alrededor de 2 millones de años. Quizás es bueno que los humanos lograran mantenerse alejados de ellos. Desde hace unos 20 millones de años hasta hace tan solo 3 millones de años, enormes sombras aparecerían ocasionalmente en la superficie de los océanos de todo el mundo. Aunque esto todavía puede ocurrir hoy en día, ya que las numerosas especies de ballenas del mundo rompen la superficie de los mares, las sombras de las que estamos hablando eran un poco más siniestras, coronado con una enorme aleta dorsal. Esto no era una ballena, sino un tiburón, Otodus megalodon, comúnmente conocido simplemente como megalodon. Fue el tiburón más grande que jamás existió en el planeta Tierra, y nuestros antepasados apenas lo perdieron. Creciendo hasta una longitud adulta de alrededor de 15 a 18 metros desde la nariz hasta la cola, el megalodón no solo fue el tiburón más grande de todos, sino uno de los mayores depredadores que jamás existieron. El megalodón tenía una apariencia similar a la del moderno gran tiburón blanco. Grandes mandíbulas poderosas, un agudo sentido del olfato y grandes ojos brillantes. En la parte delantera de un cuerpo masivo envuelto en capas de músculo. Este era un tiburón realmente masivo. Entonces, ¿con qué vivió que podría haber saciado a tal pez? Los grandes depredadores requieren grandes presas y Megalodón encontró las suyas en las ballenas. No solo las ballenas jóvenes tampoco. Se estima que Megalodón podría haber cazado presas de cetáceos tan grandes como una ballena jorobada moderna. Delfines, peces grandes, aves, mamíferos anfibios como focas y sus parientes, e incluso otros tiburones habrían estado en el menú. Y había relativamente poco que pudiera competir con un depredador tan enorme. Entre sus presas estaba la extraña ballena Odobinosotops, una especie de ballena temprana que comía mariscos y tenía enormes colmillos que se utilizaban para defensa y exhibición. El megalodón probablemente cazaba desde abajo. Grandes criaturas marinas nadaban cerca de la superficie. El tiburón normalmente habría permanecido oculto más abajo, utilizando su cuerpo oscuro para ayudarlo a camuflarse en las aguas más oscuras. Cuando grandes mamíferos como ballenas y focas salían a la superficie para respirar, estaban vulnerables. Sus siluetas podían ser fácilmente detectadas por el megalodón contra la luz del sol de arriba, y más a menudo que no tendrían idea del peligro que se acercaba. Una vez lo suficientemente cerca, el tiburón podría salir disparado desde el azul, atrapando a su presa y mandíbulas con una fuerza de mordida de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Era un depredador exitoso y mortal, el mejor en su juego en los mares del Plioceno durante varios millones de años. Finalmente, sin embargo, se extinguió antes de que los humanos modernos aparecieran en escena. Seguramente, si tal criatura fuera avistada en las aguas de la costa, habría jugado un papel en los mitos y el folclore de los primeros humanos durante milenios. Hoy en día existen 3 especies de proboscideos: el elefante de sabana africano, el elefante de bosque africano y el elefante asiático.
constituyen algunas de las criaturas más icónicas de la era moderna, apareciendo en la cultura popular, libros infantiles, programas de televisión y películas, y son reconocibles instantáneamente por todos. Sin embargo, los elefantes no siempre fueron tan reconocibles, y muchas especies existieron antes de que llegaran los Homo sapiens. Los antiguos proboscideos comenzaron su viaje evolutivo como criaturas parecidas a cerdos rechonchos que vivían alrededor de la línea de agua en pantanos y bosques. Ereterium, una criatura que apareció por primera vez poco después de que los dinosaurios se extinguieran, fue el primer ancestro de los elefantes registrado y creció hasta menos de 1 metro de longitud. Sus orejas eran diminutas, sus colmillos eran cortos y curvados hacia abajo, y su trompa no era más que una nariz corta, similar a la de un tapir, útil para despojar la vegetación y empujarla hacia la boca. A partir de aquí, los elefantes evolucionaron rápidamente, y los parientes antiguos de los elefantes son más diversos de lo que podrías esperar. Antes de que los humanos aparecieran en escena, varias especies de proboscideos eran extremadamente extrañas. Meriterium, del Eoceno del norte de África, era mucho más parecido a un hipopótamo y probablemente pasaba gran parte de su tiempo revolcándose en agua y lodo en los manglares y bosques. Feomaya, de los pantanos de Egipto, fue uno de los primeros elefantes grandes con alrededor de 3 metros de longitud, pero solo poseía una trompa corta que recuerda a un mal dibujo de un elefante moderno. Sin embargo, más adelante en el Cenozoico, las cosas tomaron un giro aún más extraño. A medida que los proboscideos comenzaron a emigrar fuera de África y hacia Eurasia e incluso las Américas, sus formas se expandieron hasta convertirse en los gigantescos herbívoros que conocemos hoy. Sus trompas típicamente crecieron, sus orejas se hicieron más grandes, adoptaron una forma mucho más elefantina, no muy diferente a la que reconoceríamos hoy. Muchas de las extrañas diferencias estaban en su estructura craneal, que habría sido muy notable, sin embargo. Gomphotherium, conocido en África, Eurasia y América del Norte, poseía 2 colmillos curvados hacia abajo y una mandíbula larga y plana, con la punta de 2 dientes largos y afilados para escarbar la tierra en busca de vegetación enterrada. Platybelodon, un pariente cercano, era aún más extraño y era casi como un elefante con pico de pato. Un tronco ancho y plano se encontraba con una mandíbula ancha y plana, con dientes enormes, anchos y parecidos a una pala para recoger vegetación de los pantanos. El Dinotherium de África, que nuestros primeros antepasados Australopithecus conocieron, tenía 2 colmillos curvados hacia abajo, situados debajo de su barbilla, que se utilizaban para raspar la corteza de los troncos de los árboles. Uno de los más espectaculares de todos fue Ananquis, conocido en África y Europa, cuyos colmillos eran absurdamente largos, casi 4 metros, y se utilizaban para cavar y tamizar a través de la hojarasca del bosque. Los elefantes evolucionaron para adaptarse a su entorno, y muchas especies espectaculares surgieron antes de que nuestros antepasados tuvieran la oportunidad de conocerlos. Pero nuestros ancestros conocieron a algunos de ellos. Los mamuts y mastodontes del hemisferio norte eran lo suficientemente extraños en sus propios términos, y claramente jugaron un papel enorme en la cultura y evolución de nuestra propia especie. Para cuando llegó la época del Oligoceno, hace unos 33 millones de años, hasta hace 23 millones de años, los mamíferos habían evolucionado en todo tipo de formas y tamaños extraños, y las biotas de megafauna estaban surgiendo en las vastas estepas abiertas y desiertos de la Tierra.
En ningún lugar esto fue más notable que en Asia Central, donde nuestros antepasados se perdieron de conocer algunos verdaderos espectáculos de la historia natural. La criatura más famosa de este punto en el tiempo fue Paraceratherium, el mamífero terrestre más grande que jamás haya vivido. Aunque se parecía a una jirafa masiva y voluminosa, con su largo cuello y patas, en realidad estaba más estrechamente relacionado con los rinocerontes. Medía más de 8 metros de longitud y posiblemente pesaba alrededor de 12 toneladas. Era 2 veces más alto que un elefante africano de sabana moderno. Probablemente formó grupos dispersos a través de las llanuras de Asia Central, específicamente Mongolia y Pakistán, donde se alimentaba en bosques abiertos con sus duros dientes. A pesar de los numerosos depredadores que compartían la tierra con el Paraceratherium, un adulto era prácticamente invulnerable al ataque, y no temía nada más que a un rival Paraceratherium. Hoy en día, los mamíferos ungulados con dedos pares como las antílopes y las ovejas son más a menudo que no estrictamente herbívoros. Territoriales, sí, pero muchas especies son más propensas a dispersarse cuando se enfrentan a una amenaza que a quedarse y luchar. Entra en Telodón una criatura a menudo referida como el cerdo del infierno. Presentes en toda Eurasia durante gran parte del Oligoceno, estos mamíferos con pezuñas estaban relacionados con los mamíferos con pezuñas antes mencionados y se parecían mucho a los jabalíes grandes y voluminosos, pero comían mucha más carne que sus parientes. Los adultos completamente crecidos medían 3 metros de longitud y estaban bien equipados para lidiar con los depredadores con poderosas mandíbulas largas que les daban un aspecto a medio camino entre un cerdo y un cocodrilo en su estructura facial. Aunque probablemente se alimentaban de materia vegetal, el antelodón y sus parientes eran capaces de matar y comer pequeños mamíferos, y probablemente se alimentaban de los cadáveres de mamíferos más grandes derribados por depredadores ápice como los creodontes. Probablemente, pequeños grupos de cerdos del infierno eran capaces de dominar al reclamante original del cadáver, imponiéndose a través de la intimidación en la maleza. En cuanto a los creodontes, conformaban algunos de los depredadores mamíferos más poderosos y eficientes que jamás hayan vivido. El depredador creodonte más notable de esta época y lugar fue el infame Hyenodon, un carnívoro similar a un perro de 2 a 3 metros de largo, con una cola larga y enormes músculos que envolvían sus extremidades y cuerpo. Sus dientes estaban equipados para triturar huesos y sus caninos eran largos para poder asestar un golpe mortal poderoso. Inusual para un creodonte, las patas del Hyenodon eran largas, lo que implica que una persecución tras la presa a menudo tiene impacto. Antes de los gatos de dientes de sable con los que se encontraron nuestros antepasados, eran criaturas como el Hyenodon, los que constituían el grupo de mamíferos carnívoros más poderosos del mundo. El Eoceno, que comenzó poco después del Paleoceno, no mucho después de la desaparición de los dinosaurios, vio cómo nuestro planeta se calentaba con la aparición de bosques tropicales y océanos cálidos en todo el mundo. En estos mares cálidos, la costa estaba despejada en ausencia de mosasaurios y plesiosaurios para que evolucionara un nuevo depredador en la cima de la cadena alimentaria. En algunos lugares, los tiburones gigantes se hicieron cargo, pero en el mar de Tetis, un área que ahora está compuesta por el Medio Oriente y partes de África del Norte, comenzó a surgir un nuevo grupo de criaturas. Sus ancestros eran criaturas peludas poco notables, con hocicos largos y patas delgadas, que se alimentaban en y alrededor de ríos y lagos.
A medida que los mares se abrían y las fuentes de alimento acuático se volvían cada vez más disponibles, algunos de ellos evolucionaron a una apariencia similar a la de un cocodrilo y se volvieron anfibios. Finalmente, pudieron explotar fuentes de alimento en los mares en grandes cantidades, y crecieron inmensamente gracias a ellos. Perdieron sus patas, que se atrofiaron en aletas, y se conocieron como las ballenas, los animales más grandes que jamás han vivido. Las ballenas no siempre fueron amables gigantes. A medida que pasaron de ser habitantes terrestres a gobernantes de las olas, muchas de ellas conservaron sus rasgos depredadores originales, y algunas de ellas se convirtieron en depredadores ápice, verdaderos terrores de hasta 18 metros de longitud. Un animal de este tipo fue Basilosaurus, una criatura tan grande y tan desconocida en el momento en que se descubrió que la gente de la época creía que era un monstruo marino reptiliano gigante. De ahí la traducción del nombre al inglés como Rey Lagarto. Aunque los humanos han compartido el mundo con muchos depredadores acuáticos mortales, se perdieron de estas primeras ballenas depredadoras ápice, que eran conocidas por cazar a otras ballenas. Basilosaurus compartía las olas con Dorodon, una especie de ballena mucho más pequeña, y un Basilosaurus adulto habría sido más que capaz de despachar a uno. Con sus amplias mandíbulas y enormes dientes aplastantes, habría sido un adversario formidable para casi cualquier cosa en el agua, desde los peces más pequeños hasta los mamíferos más grandes. Las ballenas han experimentado quizás el grado más extremo de evolución entre los mamíferos, y lo han hecho en un tiempo notablemente corto, relativamente hablando. Basilosaurus fue solo un ejemplo de las maravillas del mundo de los cetáceos antes de los tiempos en que los humanos aparecieron en escena. Lo que te hemos explicado en este video hasta ahora son solo pequeñas instantáneas de tiempos y lugares relativamente breves en la historia natural de la Tierra. Existe un mundo perdido de maravillas en el registro fósil y los humanos antiguos se perdieron gran parte de él. La vida compleja apareció por primera vez en nuestro planeta hace poco más de 2.000 millones de años, y los Homo sapiens han existido durante solo 300.000 años. En los tiempos antes que nosotros, miles de millones de especies han venido y se han ido adoptando todas las formas y tamaños. Antes de los dinosaurios, nuestros primeros ancestros comenzaron a salir de los pantanos del Paleozoico y evolucionaron las aletas en patas, en una época en la que gigantescos invertebrados y monstruosos peces se retorcían en los pantanos de abajo. Luego vinieron los matorrales y desiertos del período pérmico, cuando los gigantescos protomamíferos gobernaban el mundo, algunos de los cuales fueron nuestros primeros ancestros. Los dinosaurios aparecieron por primera vez hace alrededor de 252 millones de años, por lo que incluso ellos han estado presentes durante un tiempo relativamente corto en la historia general de la Tierra. Biota completa y órdenes de animales llegaron a la escena y fueron aniquilados por eventos de extinción, incluyendo monstruos aparentemente inamovibles del cielo, la tierra y el mar por igual. Sin embargo, lo que más duele a los entusiastas de la historia natural es el grado de vida que no llegamos a ver, que ocurrió solo unos pocos millones de años antes de que apareciéramos en el Cenozoico. La evolución de los mamíferos a lo largo de la era más reciente de la historia de la Tierra es indudablemente asombrosa, y haberla perdido por un margen relativamente estrecho es una lástima, pero la evolución sucede de la manera en que lo hace por una razón.
Solo algunas de las biotas perdidas en el Cenozoico, antes de nosotros, incluyen los misteriosos bosques del Paleoceno de Europa, donde los ancestros de todos los mamíferos modernos luchaban por sus lugares en el ecosistema. Extraños creodontos, caballos primitivos, xenartros y pantodontos coexistieron en los densos bosques cálidos, mientras que las aves modernas comenzaban a encontrar su lugar en las copas de los árboles y las vías fluviales. Las costas occidentales de las Américas en el Mioceno fueron otra biota clave que nuestros antepasados se perdieron. Aquí, gigantes parientes de las focas modernas coexistieron con antiguas aves marinas e incluso perezosos acuáticos. En todo el mundo, la vida estaba irrumpiendo en su forma moderna y el mundo se estaba volviendo cada vez más reconocible a lo largo de los milenios. Era un planeta lleno de vida y verlo seguramente habría sido impresionante. Aunque es emocionante reflexionar sobre la existencia de mundos pasados, es importante recordar cómo se ve nuestro planeta hoy, con nosotros en él. En las regiones salvajes de cada rincón del mundo existen criaturas asombrosas, muchas de las cuales aún no se han estudiado suficientemente. Es difícil negar la belleza de un arrecife de coral tropical, o la increíble diversidad de una selva tropical. Las extensas llanuras de África aún albergan algunos de los últimos restos de la megafauna de la Tierra, mientras que las montañas y tundras del mundo albergan algunas de las criaturas más resistentes y duras que el mundo haya visto jamás. Nuestros océanos más profundos siguen siendo un misterio y se descubren nuevas especies en todo el mundo año tras año. Nuestro mundo es uno de maravillas y experimentarlo como seres humanos es una de las cosas más emocionantes que se pueden imaginar. Ciertamente nos perdimos de presenciar algunas criaturas espectaculares, pero quizás lo mejor sea tomar un momento para mirar la diversidad de lo que existe en el mundo hoy, antes de que estas especies también se extingan.